Salud, amigas y amigos de La Iguana TV. Hoy tenemos como entrevistado a Joaquín López Mujica, músico, filósofo, escritor, articulista especializado en el área de la cultura, y lo traemos precisamente porque queremos hablar con él acerca del proceso constituyente. Joaquín fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y dicen los expertos que la parte cultural, el capítulo 6 de la Constitución bolivariana, es uno de los que requiere de mayores cambios, porque fue donde se produjo con mayor intensidad, digamos, la infiltración de la derecha. ¿Es esto así? Sí, es correcto. De hecho, yo recuerdo dos cosas sumamente importantes. La primera es que estando yo asesorando al entonces Edmundo Chirino, me pasa un documento donde me dice que, bueno, que lo lea, filósofo. Yo le decía, ¿cómo no, rector? Lo voy a leer. Y lo leí, y allí estaban precisamente los derechos de las culturas afrodescendientes, ¿no? Y bueno, y efectivamente la cosa curiosa es que luego en la tarde no estaba nada. Pero eso es una cuestión anecdótica. Digamos, lo conceptual es que luego el crisol de la multiculturalidad queda incompleto y efectivamente no están las culturas afrodescendientes. Y hoy, que incluiríamos nosotros, es mi propuesta, la he hecho en varios artículos, la inclusión de las culturas de la resistencia urbana, que aquí han sido bastante, y que uno de los baluartes y impulsor ha sido precisamente el presidente Maduro, que es músico, guitarrista, pianista, es hombre del gremio musical y encarna la síntesis de la cultura musical urbana. Estoy hablando de la salsa, estoy hablando del rock, y esos son elementos sumamente importantes. La salsa por el componente multicultural y el rock por haber encarnado una de las rupturas más contundentes que ha tenido la historia de la música, en el sentido de que la historia de la música como tal, como el universo sonoro, ha sido heredado pues de esa Grecia aristocrática, ha sido considerado siempre un emblema de las élites. Entonces se incluiría eso y otras cosas que vienen de propuestas que yo sé que van a ser muy interesantes al respecto. Allí lo que ocurrió, y yo voy a citar a un candidato a la constituyente que lo dijo por primera vez en la televisión. Yo lo vine a decir 17 años después, por cuanto que hablar de que hay fallas en la cultura, en el capítulo cultural, es hablar de las fallas a los constituyentistas. Pero mi deber ético me dice que efectivamente los constituyentistas culturales de 1999 no hicieron la tarea como tenían que hacerla. Primero, demarcar el espacio para el capítulo cultural, y segundo, darle el protagonismo a los pueblos afrodescendientes y sobre todo darle importancia y relevancia al motor creador, pues a los creadores, porque finalmente la cultura es creación de obras de autor. La cultura no es invención, y de allí que vino el problema, y disculpe lo largo, de allí que vino el problema que incluyeron el concepto de invención, que es un concepto que abarca más bien la ciencia, la tecnología, y yo se lo dije a uno de los constituyentes, de los cuales, bueno, yo fui como una especie de manzana de la discordia en ese contexto. De hecho, me invitaron a una sola reunión y después no me invitaron más, porque yo dije que, señores, usted ganó, usted tiene 1.500.000 votos, usted tiene 1.200.000 en esa comisión, pero el concepto de invención no puede ir en la Constitución, por lo menos en este capítulo, va en el capítulo de la ciencia y la tecnología, porque eso se refiere a axiomas, teoremas, etc. Y allí, según me informaron, Luis Miquelena dijo, no, pero vamos a ponerle inversión. Pensé que en el año 2007, cuando se hizo la reformulación, parece que estaba corregido porque el presidente Chávez se dio cuenta. Yo entiendo también esto de la siguiente manera, que es necesario hacer concesiones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como filósofo, yo no hago concesiones ni en el conocimiento ni en la música. Ahora, fíjate, en el primer artículo de ese capítulo, donde se marcan como los conceptos fundamentales, se habla de invención, se habla de inversión, se habla de innovación, se habla de derechos de autor, de propiedad intelectual. Es decir, pareciera que el pensamiento más posmoderno, tú que eres filósofo lo dirás si es así,
más neoliberal, fue el que marcó la pauta en la definición de ese capítulo. Luego, en el siguiente sí se habla del legado histórico, del patrimonio cultural, etcétera, pero pareciera que en ese primer capítulo se marcó como una tendencia neoliberal. Bueno, a pesar, no obstante, debo decirlo también, buscando como el equilibrio, el concepto clave, que es el concepto de alejar la cultura de la noción de liberalidad del Estado a una noción más elevada de valor, diría Escarrá, el maestro Escarrá, de valor inalienable, ¿verdad? Es decir, que la cultura es un bien supremo, que la cultura es inalienable, intransferible, invendible, etc. Es decir, no, la cultura está como en la norma suprema, que yo no soy abogado, pero sí filósofo del derecho, la cultura es un bien supremo. Y entonces eso marcó un paso extraordinario para la revolución, por cuanto que le dio una preeminencia de tal magnitud que nosotros podemos decir, y Chávez lo recalcó, podemos decir, el presidente Chávez, que la cultura es un motor permanente de la revolución, en tanto que la cultura es la subjetividad, es la remembranza, es la memoria colectiva, es el elemento meramente subjetivo y no material de una sociedad. Y de allí que las dos misiones exitosas, que son vamos a decir, la base de que no hayan tumbado este edificio, no el edificio de la revolución, es el hecho de que se incorporaron en la misión Plan Bolívar 2000, y entonces se quitó esa lectura de los militares como opresores, como represivos, y la gran misión Robinson, que fue una misión que tenía un lema, como el lema que luego fue un lema, el lema de yo sí puedo, pues. O sea, no es el lema de Yes We Can, que es el lema de Obama, que a su vez es el lema Sí Podemos, que es del MAS, con su perspectiva inconclusa, pero que el que llegó al poder fue el MAS de Evo Morales. O sea, el MAS ha tenido una triste historia, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y lo digo yo, que fui fundador de ese partido. Pero entonces, bueno, volviéndote al punto, es que las dos misiones importantes, la misión Robinson y la misión Rivas, permitieron esa efervescencia, esa nueva subjetividad, la elevación de la autoestima del venezolano, y evidentemente cambiar la imagen de lo que es el militar y consolidar lo que hoy es un elemento estratégico, que es la unión cívico-militar. Recientemente tuvimos por acá a Sandino Primera, y él nos planteaba que la concepción de la cultura solamente como la producción de arte, como el trabajo de los cultores, es bastante limitada, que es necesario ir a una concepción mucho más amplia de la cultura, en donde entren, digamos, la forma de estar en el mundo que tiene una sociedad. ¿Cómo se puede plasmar eso en la Constitución? Bueno, hay que revisar algunos antecedentes, es decir, porque, por ejemplo, uno no puede separar arte de cultura. Eso ha sido un grave error, ¿no?, de los enciclopedistas, de los tratadistas, de nuestros intelectuales de todo del siglo XX, incluyendo Picón Salas, a todos ellos, que finalmente terminaron atrapados en los universalismos. Es decir, y luego obviamente tú no puedes estar atrapado en un recetario enciclopédico y luego ver, entonces no vas a entender el San Juan Bautista, ni vas a entender la salsa en los barrios, ni vas a entender el desarrollo del sistema de orquestas, que es precisamente eso, es hacer de lo universal algo particular, y de tal manera que lo que he recomendado en mis artículos es que se produzca ese binomio arte y cultura. O sea, de hecho me contenté mucho en las exposiciones que hacía Freddy Ñáñez ayer en el encuentro del periodismo cultural, que siempre no separaba arte de cultura, porque finalmente la cultura atañe a la especificidad de los pueblos y el arte atañe a las grandes hazañas espirituales de la humanidad. Y en esas grandes hazañas espirituales tú no puedes separar, porque a la civilización occidental le fue muy mal dividiendo el átomo, ¿no? Y miren lo que pasó.
Pero entonces tú no puedes de este lado, que es la espiritualidad, que son las grandes realizaciones, las grandes hazañas, los mitos del mundo, puedes comenzar a dividirlo. Termino con esto, un joven de músico decía no, porque el sistema de orquesta, el cual yo fui fundador, se ha dedicado a tocar solamente la música del centro europeo. Yo les diría que no, de hecho no es así. En el año 1976, 78, si no me equivoco, no soy historiador, cuando vino Jimmy Carter, aquí nosotros tocamos una obra, tocamos hasta el himno de los Estados Unidos, por supuesto, pero tocamos también una obra que incluye instrumentos de percusión, voz en lenguaje yoruba, que es el lenguaje africano, y fue por primera vez que en un contexto sinfónico se toca una obra de esas características multiculturales y de esa evocación de la venezolanidad o de las raíces de la venezolanidad, venezolanidad que en nuestra Constitución de 1999 requiere de corregirse porque nosotros no somos pluriétnicos y multiculturales mientras no tengamos el componente afrodescendiente. Entonces, claro, el planteamiento que hace el hijo de Ali Primera es pertinente, pero yo diría que tenemos que hacer una fusión e incluso en la Constitución yo planteo algo que va a sorprender, una cosa que he denominado pedagógicamente camas separadas, ¿no? Es decir, ya debe haber un solo capítulo de la cultura, un capítulo de la educación. La cultura es creación, la educación es reproducción. Que actualmente están juntos. Sí, están juntos. Ciencia y tecnología es el desarrollo del hombre técnico, pues. Y otro elemento que atañe a todo esto, y lo felicito por esta iniciativa de este canal online, en alguna oportunidad tuve también la idea hace muchos años, pero estaba fuera de tiempo, vamos a decirlo así. Sí, estaba adelantado y no yo, el equipo que me acompañaba, entre ellos Roberto Hernández Montoya, que estuvo conmigo allí todo el tiempo, o por parte del tiempo, es el hecho de la inclusión de otro capítulo que sería Sociedad de la Información y del Conocimiento. Porque ya nosotros no podemos ver todas las cosas en términos de libertad de expresión, etcétera, sino en términos de darle a cada territorio, a cada esfera de la actividad humana su dimensión. Más allá de lo que pueda cambiarse en la Constitución Nacional, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué evaluación haces del proceso cultural, del proceso de revolución cultural durante estos 18 años? Mucho se ha señalado que se ha avanzado en otros aspectos, pero que en el aspecto cultural seguimos teniendo una gran mora. Sí, bueno, quiero ser lo suficientemente equilibrado también en esto porque cuando uno habla de temas culturales, indudablemente habla también de su corazoncito, vamos a decirlo así, ¿no? Pero efectivamente, desde esta experiencia de la constituyente de 1999, donde irrumpieron un conjunto de protagonismos y personas que sí tienen valía, etcétera, etcétera, pero que yo siempre me preguntaba, ¿pero qué pasó con los pueblos afrodescendientes? ¿Y qué ocurrió con el rol que tiene que jugar el creador de obras, digamos, de obras de la imaginación? ¿Qué ocurre con eso? Yo soy claro, la estructura cultural ha cambiado desde el punto de vista de su reingeniería, ha cambiado por el hecho de tener un lugar en el presupuesto nacional. No obstante, tiene un lugar en el presupuesto nacional, pero no tiene un lugar porque realmente un lugar estratégico en las finanzas públicas, porque no se ha seguido las normativas internacionales, como el caso de la UNESCO, no se ha establecido los mecanismos de contribución para fiscal. Yo propongo que el dinero de la cultura en esta nueva constitución salga del arco minero, de las tecnologías, de los impuestos en telecomunicaciones y del petróleo. Es decir, que no tengamos nosotros que estar diciendo, no, que el sistema de orquestas tiene más, que el sistema de orquesta no está en el capítulo cultural, el sistema de orquesta está en el capítulo social. Y está en el capítulo social porque el sistema de orquesta de gran éxito nacional e internacional, con una gran base social para los oprimidos, para los pobres, entre los cuales me encuentro yo, porque José Antonio Abreu me buscó a mí en San José Cotiza. Cuando yo tocaba violín, él vio que hay una persona que toca charanga allí y él lo buscó. Entonces el sistema de orquesta tiene su estructura y también tiene su valoración como
como un tratado ya de las artes y de la cultura exitoso desde el punto de vista social, pedagógico, andragógico, humanístico e internacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Redimensionar la cultura, darle efectivamente los recursos que necesita de acuerdo con lo que plantea la UNESCO, que es el 2% del presupuesto nacional. Sería bastante, espero no se produzca una indigestión, y para eso considero que es sumamente vital que la cultura esté íntimamente relacionada con las comunas. Con las comunas, porque las comunas es el espacio idóneo y el futuro de las políticas culturales. Es decir, si no hay ese reordenamiento, ese rearme espiritual en los barrios, en las zonas campesinas, en las ciudades y el campo, no puede darse ese proceso, porque finalmente una revolución tiene que plantearse una cultura hecha por mayorías para mayorías. ¿Ves? Ya para finalizar, ¿Cómo no? ¿qué expectativas tienes respecto a que todos estos planteamientos se puedan realmente digerir y manejar en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, no, yo confío mucho con las nuevas, el grupo que se conformó allí, ¿verdad? Porque aquí se conformó un Estado Mayor de la Cultura, que ha sido un Estado Mayor, bueno, no como el Estado Mayor del Ejército, que ya sabemos que es defensa de la soberanía, la integridad territorial y todo eso, pero en este campo hace falta también romper con los mecanismos burocráticos, romper con el solipsismo, es decir, por la parálisis, hacer cumplir el plan de la patria dentro de los planes culturales y sobre todo redimensionar los viceministerios, porque los viceministerios en este momento son meramente enunciativos, ¿no? No hay viceministerios transversales, porque Chávez tenía dos ideas claras. Primero, que no hay revolución sin cultura, y segundo, que la cultura es el eje transversal de la sociedad. Los restos que quedaron del miquelenismo, instaurados en concepciones, en visiones, en modelos importados que no son la realidad, como dice la canción, en el campo de la administración cultural deben de terminar. Yo creo que estamos hablando de una época evidentemente de cambios, porque pienso que no todo, así como el famoso poema de Pablo Neruda, que dice que el pueblo despierta 100 años, nosotros diríamos que el pueblo venezolano no todo el tiempo va a estar cruzando el Torbes. Le damos las gracias entonces a Joaquín López Mujica, escritor, músico, filósofo, articulista, por estas consideraciones acerca del tema cultural y la Asamblea Nacional Constituyente. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.